Ese es muy rápido. Ok. ¿Para qué contar tantas historias mías? Cristo, la simiente de la mujer, por eso Dios prometió a la simiente de la mujer. Génesis 3:15, ¿sí? Y vamos a leerlo nuevamente. Y dice: pondré enemistad entre tú y la mujer, y entre tu simiente y su simiente. Él te herirá en la cabeza y tú le herirás en el talón. ¿Sí? La Biblia nos habla claramente de la caída del hombre a través de Adán y Eva. Y entonces nos da la solución. No es que Dios, como decía el pastor Fabián ayer, ¿sí?, Dios, si nos hubiera querido hacer conforme a lo que Él quisiera, nos hubiera puesto un chip, ¿sí? Porque al final la tecnología que hoy conocemos es porque Dios lo ha permitido. Nos hubiera puesto un chip y nos hubiera programado para hacer lo que Él quisiera. Pero no, Él nos dio una voluntad, ¿sí? Y entonces, ¿qué pasa? Dios dio la bendición perfecta al hombre desde el principio. Dice que Dios creó al hombre como a un ser espiritual, a la imagen de Dios, que está junto con Dios. Y entonces, ¿cuál era la bendición del Edén? No eran las piedras preciosas, los zafiros, los ríos o el huerto. Era la misma presencia de Dios en la vida del hombre. ¿Sí? Esa era la bendición. Y le dio al hombre la bendición de sojuzgar, reinar sobre toda la creación. ¿Sí? El hombre original disfrutaba de la abundancia y de la bendición que venían de la misma provisión de Dios en el huerto del Edén. Y para el hombre, ¿qué era lo que necesitaba hacer? Era aferrarse a la palabra, al pacto de Dios. Y entonces no hubiera habido ningún problema. Pero ocurre el problema con el hombre, ¿sí? El problema empieza desde la serpiente, Satanás, que lo hemos hablado, la serpiente antigua, Satanás, diablo, dice Apocalipsis, la serpiente antigua, y la serpiente engaña al hombre para que pierda la palabra, el pacto de Dios, y que desobedezca. Y esto mismo sigue haciendo el diablo. El diablo no ha cambiado su condición, no ha cambiado de ser un mentiroso, un padre de mentira. Él sigue obrando exactamente igual. Y entonces lo que él se encarga de hacer es que no nos resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo. Y él sigue engañando, así como engañó a Adán, como engañó a Eva, como engañó a Caín, como engañó a la mujer de Lot, como ha engañado a muchas personas. La Biblia de eso se trata, de hombres que fueron engañados por lo terrenal, por lo material, por lo que el diablo ofrece, y aquellos que decidieron cumplir y hacer la voluntad y obedecer a la voluntad de Dios. ¿Sí? Entonces, debido a que Dios es santo, no puede estar con el pecado o con el pecador, por lo que entonces, ¿qué pasa? Se separa Dios del hombre. Génesis 3:7, y ahí vemos todo lo que sucede, todos los problemas a causa de qué vienen, ¿sí? El hombre que debe de estar con Dios es cortado de Dios, fuente de toda bendición, por lo que entonces empiezan todos los problemas del hombre desde ese punto. Y entonces el problema fundamental del hombre desde la caída de Adán es solamente uno: está separado de Dios. ¿A causa de qué? De Satanás y del pecado. ¿Sí? Y entonces viene el sufrimiento de la vida, ¿sí? La tierra es maldita y empieza el problema ambiental. Vemos cómo hay movimientos aún cristianos que se esmeran o se esfuerzan en cumplir los estándares de lo que se pone para cuidar la tierra. Es que la tierra está bajo maldición, ¿sí? ¿Y cómo vamos a ayudar? Predicando el evangelio. ¿Por qué? Porque nosotros ya no somos de esta tierra. Nosotros ya no pertenecemos a esta tierra que está bajo maldición. Entonces, ¿por qué aferrarnos a hacer movimientos humanistas, a hacer movimientos de ecología? Si los haces está bien, pero ese no es el fin como iglesia. El fin como iglesia es predicar el evangelio.
¿sí? La tierra está bajo maldición ambiental. Desde este punto tienes que sufrir toda la vida para poder sobrevivir. Viene el problema de la mujer, los dolores de parto. Los hijos también están separados de Dios y nacen dentro de este mundo, por lo que entonces padecen del mismo problema. Y entonces no porque mi hijo nazca en la religión cristiana, eso significa que ya es cristiano, ¿sí? No es por herencia. A veces pensamos que es como el judío, nace siendo judío y ya él es judío. No, aquí no aplica, ¿sí? Aquí eres mexicano, estás separado de Dios. Y aunque tus papás sean muy, muy creyentes, si tú naces separado de Dios, estás separado de Dios, ¿sí? No es algo hereditario. Entonces la pregunta a Adán, ¿en dónde estás tú? ¿Sí? Y entonces, me brinqué en el punto 7. Viene el problema después de la muerte, ¿sí? Son echados del huerto, algo que Dios hizo para que el hombre sojuzgara, ahora estaba siendo ¿qué? Echado del huerto. Qué vergüenza, qué pena. Y entonces eso no para ahí, ¿sí? Vienen los problemas, aún siguen después de la muerte. ¿Qué quiere decir? Que lo heredamos hasta la tercera y cuarta generación de los que aborrecen el nombre de Dios. Y entonces nuestros hijos siguen igual, viven igual. Ahora, nos dio el camino para poder resolver este problema. Por eso Jesús es el camino. Dios nos da la solución ¿en quién? En el Hijo, en el Mesías. El hombre no puede encontrarse con Dios por sí solo. Esto es algo que tenemos que entender. Por eso es a través de ¿qué? De la locura de la predicación. Porque es una locura, pero es lo que funciona. Es lo que el Señor nos dejó y estableció en su palabra. Y entonces el apóstol Pablo, no es por la locura de regalar Biblias o dar posts. Está bien si lo haces, pero es a través de la predicación de la palabra, ¿sí? Es a través de la locura de la predicación. Y entonces Dios vino para salvar al hombre, y este es el Evangelio. Y el Evangelio es sobre el Hijo de Dios, no sobre algo material o sobre algo terrenal o sobre un milagro o sobre tu sanidad o sobre tu milagro. No, se trata de quién es Él, de quién es el Hijo. Y entonces Dios le preguntó a Adán, ¿sí? Acuérdate, la religión es inventada por el hombre, ¿sí? Es algo que el hombre inventa, ¿para qué? Para hacer un Dios a su imagen y a su semejanza. Yo necesito que mi Dios sea así, que me cumpla lo que yo quiero, lo que yo anhelo, mis sueños, mis propósitos, y entonces yo hago a mi Dios, ¿sí? O dioses, ¿sí? El Evangelio es Dios buscando al hombre, ¿sí? Aquí vemos que Dios le pregunta a Adán, ¿en dónde estás tú, Adán? Pero no es porque Dios no supiera dónde estaba Adán, es que vio que Adán se escondió. Y entonces el Señor le dice, ¿dónde estás tú, Adán? Ahora fíjate, ahora mírate, ¿sí? Yo te hice a imagen y semejanza mía. Te di a sojuzgar la tierra y ahora ve, ahora te estás escondiendo de mi presencia. ¿Qué hiciste, Adán? Por eso cuando estamos en pecado, lo primero que hacemos es alejarnos de la iglesia y es apartarnos de las cosas de Dios. ¿Por qué? Porque estás en pecado, ¿sí? Y entonces Dios le pregunta, ¿dónde estás, Adán? Y hace esta pregunta para buscar a Adán, quien se encuentra ahora atrás de un árbol. Y entonces le pregunta, y es porque Adán se da cuenta que estaba ahora desnudo, está en un estado en el cual antes no se había percatado, separado de Dios. Y entonces esta es la desobediencia, este es el sufrimiento, y entonces entra la maldad a la tierra, ¿sí? Y por eso Cristo es la simiente de la mujer. Por eso Dios tiene que prometer la simiente. Y entonces solo aquellos que se percatan del hecho que el problema es tan grande que no lo pueden resolver, entonces pueden recibir el Evangelio, ¿sí? Por eso cuando salimos a evangelizar no se trata de convencer a la gente.
es aquel que sabe que necesita una respuesta para su vida de parte de Dios. Y entonces es la persona en la cual Dios puso en su corazón eternidad, para que entonces cuando oyen la voz de aquel que está hablando, porque Él es el Evangelio, Jesús es el Cristo, es el Evangelio, la gente responde a esa necesidad, ¿sí? Reconoce, yo necesito esta respuesta. Por eso hoy la iglesia se encarga de ser igual que cualquier institución que la ONU hace para motivar a la gente. Y ahora nos hemos vuelto unos muy buenos motivadores y utilizamos la Biblia para motivar a la gente con frases bonitas, con frases de Dios, ¿sí? Pero la gente sigue sin conocer el Evangelio. Los de la Scientology de eso se encargan, el poder de la mente. El poder de la mente tiene la fuerza para cambiarlo todo, ¿sí? Y entonces nos volvemos místicos. Por lo tanto, de alguna manera, el estar en un problema puede ser una gran bendición, ¿sí? Ahora nosotros, cada problema que viene debe de ser de gran bendición para nuestra vida, porque el Señor nos quiere hablar, el Señor quiere fortalecer nuestra fe, ¿sí? Adán se da cuenta que está desnudo, Génesis 3:10. Desobedeció la palabra de Dios, por lo que pecó. En el trasfondo del pecado existe la serpiente, Satanás. Y entonces el problema fundamental del hombre es el problema de estar separado de Dios, el pecado y Satanás. Y entonces Dios da la solución desde el principio. Y no es que Dios se lo haya sacado de la manga, ¿sí? Dios da la solución. La simiente de la mujer herirá la cabeza de la serpiente. Y este es el protoevangelio, el primer evangelio, el protón del evangelio, el prototipo del evangelio, como Dios o el Espíritu te lo ponga, ¿sí? Es la primera palabra de promesa que Dios le da al hombre, en el cual Dios establece la solución de la separación del hombre con Él. Y entonces Jesús, como el Cristo, quien vendrá de un nacimiento virginal, dice, herirá la cabeza de la serpiente. Eso lo vemos en Isaías 7:14 y en Mateo 18, Mateo 1:18 al 23. Jesús el Cristo solucionó completamente el problema del pecado y Satanás en la cruz, y abrió el camino de salvación para que nos encontremos con Dios. Vamos a Mateo 10:45, por favor. Perdón, es Mateo, Marcos 10:45. Y entonces Jesús mismo nos pone el ejemplo, y Él nos dice, porque ni aun el Hijo del Hombre vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos, no por todos, por muchos, ¿sí? Mateo 20:28 dice, así como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos, ¿sí? Y entonces nuestra vida como discípulos se debe de volver de seguir las pisadas de Cristo. Entonces yo existo, yo vivo, yo tengo un propósito ahora en la vida, que es seguir las pisadas de Cristo. Y entonces ser un servidor de Cristo, y si soy servidor de Cristo, sirvo al hombre, al propósito y al plan que Dios estableció. Hebreos 10, versículo 19 y 20, dice, entonces, hermanos, puesto que tenemos confianza para entrar ahora al lugar santísimo por la sangre de Jesús, por un camino nuevo y vivo que Él inauguró para nosotros por medio del velo, es decir, de su carne,
Y puesto que tenemos un gran sacerdote sobre la casa de Dios, y entonces a través de que Él es ese sumo sacerdote, que es algo perfecto, que lo vino a ser perfecto y eterno, ahora yo tengo entrada al trono divino de su gracia, y entonces ahora yo puedo participar de las mismas obras que Él hizo. Por eso el Señor, cuando dice, y cosas mayores harán en mi nombre, no se refiere a las señales, porque yo no soy el Mesías es Él. A esas mayores cosas que íbamos a hacer es que íbamos a alcanzar el mundo para Cristo, ¿sí? Y esa es la fe que mueve montañas. No sé cuántos años tenga aquí el que lleve más vida de cristiano, y cuando has visto a un hombre, por muy lleno de fe, mover una montaña, ¿sí? Es que lo que el Señor se refería es, aún las montañas no te van a detener, vas a ir tras esas montañas a predicar mi evangelio. Y entonces, ¿qué pasa? A través de que Adán cae, Dios mata a un animal sin pecado en vez de Adán y Eva, y cubre su vergüenza con una piel, con las pieles. En el Antiguo Testamento se resolvió el problema del pecado. Si se daba el culto de sangre fijándose en quién, en el Mesías que había de venir. Y ahora, ¿qué pasa? ¿Cuál es el nuevo pacto? Es el cumplimiento. En el Nuevo Testamento ahora vemos el cumplimiento del Antiguo Testamento. Ahora ya no por macho cabrío, sino ahora por su propia sangre. Y ahora llegó Jesús el Cristo, y con la sangre de la cruz solucionó todo el problema del pecado, por lo que todo aquel que cree en Jesús como el Cristo es vestido de justicia y se vuelve un hijo eterno de Dios. Vamos a Juan 1:12. Y dice, pero a todos los que lo recibieron, les dio el derecho, el poder de llegar a ser hijos de Dios. Pero dice después, es decir, a los que creen en su nombre. O sea, no nada más es de recibirlo, no, es decir, a los que creen en su nombre, en ese nombre que es dado a los hombres. Mateo 22. Vamos a leer Mateo. Me quedan 7 minutos. Mateo 22, del 1 al 14. Y dice así: parábola del banquete de las bodas. Y aquí el que tenga oídos para oír lo que el Espíritu habla a la iglesia. Jesús comenzó a hablarles otra vez en parábolas, diciéndoles: el reino de los cielos puede compararse a un reino que hizo un banquete de bodas para su hijo, y envió a sus siervos a llamar a los que habían sido enviados a las bodas, pero no quisieron venir. A los suyos vino y los suyos le rechazaron, ¿verdad? Y de nuevo envió a otros siervos diciéndoles: digan a los que han sido invitados, ya he preparado mi banquete, he matado mis novillos y animales cebados, y todo está preparado, vengan a las bodas. Pero ellos no hicieron caso y se fueron, uno a su campo, otro a sus negocios, y los demás, echando mano a los siervos, los maltrataron y los mataron. Entonces el rey se enfureció, y enviando sus ejércitos destruyó a aquellos asesinos e incendió su ciudad. Luego dijo a sus siervos: la boda está preparada para los que fueron invitados y no eran dignos. ¿No eran qué? Dignos. ¿Qué nos manda a hacer el Señor? A buscar a los dignos. Vayan por tanto a la salida de los caminos e inviten a las bodas a cuantos entren. Aquellos siervos salieron por los caminos y reunieron a todos los que encontraron, tanto malos como buenos, y el salón de bodas se llenó de invitados. Pero cuando el rey entró a ver a los invitados, vio allí a uno que no estaba vestido con traje de boda, y le dijo: amigo, ¿cómo entraste aquí sin traje de boda? Pero el hombre se quedó callado. El rey entonces dijo a los sirvientes: átenle las manos y los pies y échenlo a las tinieblas de afuera. Ahí será el llanto y el crujir de dientes, porque muchos son llamados, pero pocos son los escogidos. ¿Aquí a qué se refiere? Al trigo y la cizaña. Tanto buenos y malos vienes y tienes en la congregación, ¿verdad? ¿Sí? Y tenemos aquellos que pero ayudan para el crecimiento de los que sí son, ¿sí? Y entonces va a llegar el momento que el Señor va a decir: a ver, ¿dónde está tu vestidura real?
No tienes, vas para afuera, átenlo y échenlo al lago de fuego. Eso le corresponde a Dios. Por eso nosotros no podemos hacer nada, ¿sí? Y Gálatas 3:27 por último, dice: por todos los que fueron bautizados en Cristo, de Cristo se han revestido. Esa es la vestidura real que va a buscar el rey cuando estemos en las bodas, ¿sí? A ver, ay, tú no vienes de traje, no vienes de gala, no estás revestido de Cristo. ¿Sí? No nos dice de Jesús, ¿verdad? No, de Cristo. Entonces el Evangelio es quién es el Hijo de Dios. ¿Y quién es el Hijo de Dios? Él es el Cristo, ¿sí? El prometido de Dios. Vamos a orar, por favor. Padre y buen Dios, te damos gracias porque ahora podemos comprender un poco más, Señor, que tú eres el Cristo, que tú eres la luz, que tú eres la simiente de la mujer. Y entonces, como verdaderos discípulos, Señor, tenemos que ser discípulos correctos, que creamos correctamente tu palabra, Señor. No a nuestra manera de pensar, no de una manera intelectual, sino realmente, Señor, con toda nuestra mente, todas nuestras fuerzas, todo nuestro corazón, el poderte amar, anhelar, desear, Señor, y que podamos anhelar, Señor, cada día tu regreso, y que esa sea nuestra conclusión de vida, Señor. Que el creer en Jesús como el Cristo sea la definición de mi vida cristiana, sea la conclusión de mi vida, Señor. Porque ciertamente muchos creen en Jesús, muchos creen en un Cristo crucificado todavía, muchos creen en Jesucristo, pero no tienen la fe correcta, Señor. Y la fe correcta es que tú, a través de la cruz, a través de morir en la cruz para dar testimonio que tú eras el Mesías prometido de Dios, tú resolviste ahí en la cruz el problema de mi pecado y el problema de mi separación de Dios. Y a través de la muerte y de la resurrección solucionaste el problema de Satanás y mi problema que yo tenía de muerte espiritual, Señor. Por eso tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y ahora yo puedo confiar plenamente en ti, Señor. Yo puedo creer correctamente, Señor, para entonces poder ser tu discípulo y poder hacer discípulos correctos, con el Evangelio correcto, Señor. No un evangelio anatema. Ayúdanos, Señor, así como Judas decía, a que podamos defender ardientemente esta fe que nos ha sido dada una sola vez a los santos, aquellos que estamos apartados para tu evangelio, Señor. Que podamos contender ardientemente, Señor, para defender esta fe, Señor, que se ha perdido, Señor, que se ha extraviado. Y que hoy se hablan tantas cosas que la gente lo único que vive es vivir confundida, Señor. Enséñanos y ayúdanos a ir aclarando, Señor, tu verdad, tu evangelio de que Jesús es el Cristo, el evangelio de la Biblia, y hacer el evangelismo bíblico como tú nos lo mandaste. Esto te lo pido en el nombre precioso de Jesús, quien es el Cristo. Amén y amén.